Estamos en una nueva propuesta de curas y monjas. Hoy recibimos al padre Gabriel Zapata, provincial del Instituto del Verbo Encarnado, aquí en San Rafael. Bueno, varias provincias de la Argentina, ¿no? Tiene bajo su responsabilidad, padre. Bienvenido a nuestro espacio y es un gusto realmente poder contar con usted en el día de hoy, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Eduardo, también por la oportunidad de saludar a todos los televidentes y a los amigos de San Rafael. ¿Quién es el padre Gabriel Zapata? ¿Dónde nació? ¿Cómo llega a San Rafael? Nací en Paraná, en Entre Ríos. Mi familia es del campo, un poco más del interior de Entre Ríos, tanto por mi padre como por mi madre, pero yo nací en la ciudad de Paraná. Y bueno, crecí ahí, me formé en un colegio salesiano, así que de ahí me quedó un gran aprecio, un gran cariño por los oratorios salesianos y la figura de Don Bosco. Y después seguí un año más estudiando, hice el servicio militar y después del servicio concreté la vocación, después de varias cosas que sucedieron y que venían pasando, ¿no? Padre, y hasta llegar a descubrir la vocación, ¿llevaba una vida de chico de su edad, hacía deportes? ¿Cómo era su vida? Sí, chico de barrio. Y lo que pasa es que gracias al oratorio de Don Bosco, era un ambiente muy contenido, si se quiere, de mucha alegría, de mucho juego, mucho campamento, pero un ambiente sano realmente. Después estaba también en una parroquia de Fátima, de Paraná, con un padre muy bueno, padre Roberto Rauch, que para mí realmente es una figura sacerdotal encomiable, ¿no? Fui creciendo, mucho deporte, me gustaba mucho sobre todo básquet y vóley, así que jugaba en... ¿Su altura da para esos deportes, padre? Más o menos. Así que ahí fueron transcurriendo esos años de adolescencia y a los 15 años casi, ahí fue la primera vez que se me atravesó la idea de la vocación. Fue un poco tormentoso, para decir la verdad, porque yo tenía aprecio por los sacerdotes, por algunos seminaristas salesianos que conocía, y alguna vez inclusive me tocó defender a un compañero que había dicho que quería ser seminarista menor, aspirante salesiano. Entonces yo, como se estaban burlando algunos compañeros ahí, entonces yo me sentía muy valiente y aparte como buen amigo, yo lo defendí, inclusive, y les dije, pero escúchame, si cualquiera puede ser llamado por Dios, claro. Vos también podés ser llamado, vos también podés ser llamado. Y ahí me quedó resonando algo en la cabecita, como diciendo, bueno, yo también puedo ser llamado. Y ahí empecé a complicarme un poco la vida. No sé cuánto tiempo habrá sido, pero yo tengo una sensación de un buen tiempo, de mucha intensidad de querer escaparle a la tormenta, querer no pensar, hasta que llegue un momento en que uno dice, bueno, me tengo que poner frente a Jesucristo y decir, bueno, si es tu voluntad. Y bueno, ahí me acuerdo de ese día en que, bueno, le dije a Dios, bueno, Dios mío, si me querés, una paz enorme, una gran paz. Después de esa tormenta y de ese dolor en el alma, una gran paz. Lo que pasa es que después no pude concretar inmediatamente. Mi idea era entrar ahí a los 15 años al aspirantado salesiano, pero por distintas cuestiones familiares. Yo soy hijo único, mi madre enviudó muy jovencita, yo tenía 5 años cuando murió mi papá. Entonces, bueno, seguí el colegio secundario, pero un poco con esta idea secreta, prácticamente no la conocía nadie, de algún día poder concretar la vocación. Cuando me puse a estudiar un profesorado de filosofía y psicología, en realidad era porque me interesaba, pero también era un poco para hacer tiempo. Claro. Y estar en algo afín que el día de mañana me podía llegar a servir. Después vino el servicio militar, el tiempo de servicio militar obligatorio.
que fue una experiencia realmente muy interesante, días así intensos, donde realmente aprendí mucho. También sufrí un poco. Y al volver, me llamó, eso no me lo acuerdo más, no me lo olvido más, y voy a estar siempre agradecido a este padre Rauch, padre Roberto Rauch, que era mi párroco. Me llama por teléfono, cosa que rara vez hacía, porque yo vivía lejos de la parroquia, iba al grupo juvenil, pero vivía lejos. Me llama el padre y me dice: che, una vez me dijiste hace años, me hablaste algo de la vocación, ¿eso sigue en pie? Y bueno, era la pregunta que no quería escuchar, porque seguía en pie, pero cada vez más lejos, más en la nebulosa. Pero le tuve que decir: bueno, sí, padre, sigue en pie, pero todavía las circunstancias no están dadas. Yo ya el otro día iba a volver, me había reincorporado al club donde yo jugaba al vóley, en la primera, y al otro día tenía que ir a rendir exámenes para reintegrarme al profesorado. Yo pateando la cosa para adelante, y el padre en un momento me dice: mira, como un consejo, es ahora o nunca. Y tal cual. ¿Y cómo se lo transmite a su madre? ¿Sospechaba algo ella? Sí, porque algunos años atrás le había comentado algo, que en ese momento había sido muy duro para ella. Pero como la cosa había quedado ahí, no se había vuelto a tocar el tema, bueno, ahora tuve que encarar. Y no fue fácil, ciertamente, porque claro, para ella yo era todo, digamos. Ella trabajó toda la vida, desde que falleció mi padre, con un gran sacrificio, trabajaba en el INTA de Paraná, todo el día, así que fue duro. Pero bueno, esas cosas que uno dice son cruces que hay que abrazar, y después que Dios se las ingenie en hacérmelas llevar, a mí y a mi madre, y así fue duro eso, pero después Dios fue desatando algunos nuditos y aclarando el panorama. Padre, y seguramente hay un momento de discernimiento: ¿dónde me formo, no? Esa es la pregunta que quisiéramos que nos respondiera en el próximo bloque, si es tan amable. ¿Puede ser? Sí. Dentro de muy pocos minutitos volvemos aquí a De Curas y Monjas para seguir hablando con el padre Gabriel Zapata, que hoy nos está visitando en nuestro programa, ya para concretar entonces este ingreso a la vida del seminario, ¿no?, que es tan importante en la formación de cada uno de nuestros sacerdotes. Vino también como una idea interior y una paz muy grande, como la que había sentido la primera vez que había descubierto la vocación. Como diciendo: esto es mi familia. Todavía sin haber pisado San Rafael, sin ni siquiera haber hablado con ningún superior. Seguimos aquí en De Curas y Monjas hablando con el padre Gabriel Zapata, que hoy nos está visitando. Y bueno, en el bloque anterior hablábamos un poco del discernimiento, de la vocación, el momento que tiene que planteárselo a su mamá, siendo hijo único. Y cómo fue ese momento, padre, y dónde decide ingresar para comenzar a formarse, ¿no? En aquel momento yo no tenía muy en claro todavía. Pero bueno, lo que tenía ahí a mano era el seminario de Paraná, que era un gran seminario, hermoso en el edificio, pero sobre todo muy hermoso en el clima espiritual que había. Entonces entré ahí y desde el primer día realmente me sentí en familia. Eso fue muy hermoso. Tal vez algunos nombres de sacerdotes conocidos. En ese momento estaba el padre Alfredo Sáenz, el padre Alberto Escurra. Ellos eran los formadores ahí en el seminario, y después varios compañeros que ahora son sacerdotes aquí en el medio, ¿no?, en la diócesis de San Rafael.
yo era compañero y también muy amigo éramos del mismo curso, el padre, por ejemplo, Jorge Gómez, el padre Pato, tan conocido, o el padre Miguel López de San José, el padre Fermín Rauch, que está en Boven. Así que fueron transcurriendo esos años realmente muy felices del seminario. Por otra parte, yo veía que mi madre cada vez iba como comprendiendo mejor la vocación y sintiéndola también como propia, así que eso también era un gran consuelo. Sin embargo, en el fondo del alma, la sensación que yo tenía era que todavía faltaba algo, que yo buscaba otra cosa. En algún momento hasta había pensado el tema de los salesianos, la misión salesiana, que me entusiasmaba. Y ahí, estando en segundo de teología, es decir, el 5º año del seminario, tomo conocimiento un poquito más de cerca, pero todo verbalmente, porque en aquellos tiempos sin internet y con muy poco teléfono también. Teléfono, exactamente. Ahí yo me había enterado de la fundación del Instituto del Verbo Encarnado, de la Congregación del Verbo Encarnado. Nunca había estado en San Rafael, tampoco conocía mucho qué era la congregación, pero me habían dicho esto, que iba a ser, entre otras cosas, una congregación dedicada a predicar ejercicios espirituales, a predicar novenas, a predicar misiones populares, y esa idea me había entusiasmado mucho. Creo que eso fue como un poco el anzuelo ahí que Dios usó, porque gracias a eso empecé a pensar en la congregación. Y después, más allá de esa actividad, así que me sigue realmente atrayendo tanto, vino también como una idea interior y una paz muy grande como la que había sentido la primera vez que había descubierto la vocación. Como diciendo, esto es mi familia. Todavía sin haber pisado San Rafael, sin ni siquiera haber hablado con ningún superior. Era una cosa como entre Dios y yo. Fue un 15 de agosto, un día de la Virgen, allá en el año 85. Entonces ahí tomé la decisión de venirme, ahí a la aventura. Estuve unos meses primero en el seminario diocesano, acá de San Rafael, donde realmente, a pesar de que eran tan distintas las cosas, todo tan apretado, por otra parte tan divertido, todo era todo un campamento, pero yo encontraba lo mismo. O sea, el mismo clima de familia, el clima de libertad que yo había vivido allá en Paraná, lo encontraba acá. Pero por otra parte yo quería lo otro, lo que era propiamente vocación religiosa. Entonces, en el año 86, en el marzo del 86, ahí ingresé al Instituto del Verbo Encarnado y me fui a vivir allá al seminario del Chañaral. ¿Qué día se ordenó? El 4 de diciembre del 87. ¿Y qué servicios ha prestado dentro de la congregación? ¿Cuáles han sido sus destinos, padre? Estuve 4 años en el seminario menor, donde está ahora el seminario menor y donde también funciona un poco el predio, el lugar donde se celebran las misas de San Cayetano, ahí en calle Rawson, la capillita de San Cayetano. Así que estuve ahí los primeros años. Después fui enviado a Roma a estudiar. Estudié en el Angelicum, teología bíblica, y después volví un tiempo en el menor, y después ya pasé al seminario mayor. En distintos oficios, siempre dando algunas materias, después siendo vicerrector, después en otro momento siendo provincial, después rector, ahora nuevamente provincial. Padre, ¿y qué significa ser provincial de una congregación? La congregación tiene una jurisdicción, así como una diócesis para el obispo y para el clero diocesano y para toda la pastoral diocesana. La congregación tiene una jurisdicción que abarca todas las comunidades de todo un área. En el caso de nuestra provincia religiosa, que lleva por patrona a la Virgen de Luján, es provincia Nuestra Señora de Luján, abarca las comunidades que tenemos acá en San Rafael, los hogares, las parroquias, el mismo seminario, 2 parroquias que tenemos en Santiago del Estero, en Ayatuya, una parroquia en La Plata, otras casas en Chile, en Bolivia
y una casa en Paraguay. Eso sería la provincia de Luján. Padre, ¿y cuál es su función? Yo tengo que tratar de, bueno, un poco ser el nexo con el gobierno general, el superior general nuestro, el padre Carlos Bocker, él está en Roma, con su consejo general. Entonces muchas indicaciones, muchos destinos, le llegan a los provinciales y los provinciales son los que bajan todas esas indicaciones u órdenes. Entonces es un poco el nexo y es ser, por otra parte, el superior de los distintos superiores locales. En las cuestiones pastorales, cada sacerdote se remite al obispo del lugar, pero en las cuestiones propiamente de la vida religiosa, tienen su superior local, superior religioso, que a su vez es súbdito del provincial, digamos. Padre, vamos a hablar en el próximo bloque respecto de la obra del Instituto del Verbo Encarnado, particularmente aquí en nuestra diócesis, ¿no? Que por cierto es tan rica y que por allí no se conoce tanto como se debiera, me parece. Entonces, por eso es que les proponemos a ustedes que nos aguarden unos instantes y luego vamos a conocer en más profundidad lo que hace el Verbo Encarnado en la diócesis de San Rafael. Lo más importante que nosotros tenemos es el seminario, son las casas de formación, porque ahí está un poco la vida de una familia religiosa, ¿no? Seguimos dialogando con el padre Gabriel Zapata, provincial del Instituto del Verbo Encarnado en la provincia Nuestra Señora de Luján. Ya lo hemos aclarado en el bloque anterior, la amplia jurisdicción que tiene a su cargo. Tarea difícil. Padre, hablábamos por ahí de cómo, de la obra del Instituto del Verbo Encarnado, que a veces los mismos sanrafaelinos desconocen, ¿no? Dicen los hogarcitos de Rama Caída, como si los hogarcitos de Rama Caída fueran una obra aislada, que no tiene allí realmente un sustento religioso importante, la presencia de sacerdotes, de religiosas, ¿no? ¿Cómo llevan a cabo este trabajo? ¿Cómo está organizado el instituto, particularmente aquí en nuestra diócesis, ¿no? Claro, lo más importante que nosotros tenemos es el seminario, son las casas de formación, porque ahí está un poco la vida de una familia religiosa, ¿no? Si Dios no manda vocaciones y si no se procura al menos formarlas bien, el futuro de la congregación es muy incierto. Entonces, por eso es tan importante el trabajo por las vocaciones y la formación sobre todo de las vocaciones. Entonces para nosotros lo que inclusive más religiosos nos lleva es el seminario. En este momento el seminario, ahí en calle del Chañaral, tiene unos 85 seminaristas y varios formadores que atienden como profesores, como directores espirituales, además de tener también otros apostolados, ¿no? Pero fundamentalmente abocados a esto. Está el seminario menor, en la calle de Rawson. Eso sería lo más importante. Además, el lugar del seminario del Chañaral es parroquia también, la parroquia de los Dolores, que tiene una enorme área y mucha gente y gente muy buena. Tenemos los colegios, en concreto la Congregación del Verbo Encarnado, que es la rama masculina. Tenemos el Colegio del Bachillerato Humanista Alfredo Bufano, que es de enseñanza gratuita, colegio católico, que también comenzó con el primario, tiene también primario de adultos y tiene un terciario de filosofía y un terciario de literatura. A su vez, las hermanas, la rama femenina, que tienen su gobierno aparte, o sea, yo soy provincial del Verbo Encarnado, del IBE. Hay una gran relación porque la misma familia, tenemos las mismas constituciones, el mismo fundador, las mismas orientaciones, sin embargo son gobiernos distintos. Las hermanas tienen su colegio, el Colegio Isabel la Católica, y también su terciario de magisterio ahí. Después, lo otro más importante
son los hogares, toda esa zona de Ramacaída que le llamamos Ciudad de la Caridad. Así el Padre Vuela quiso llamarlo desde los comienzos, no para designar un lugar físico, sino más bien las obras de misericordia coordinadas, porque de eso se trata, ¿no? Toda la Iglesia mira al prójimo y sobre todo al prójimo que sufre como a otro Cristo y busca comportarse como buen samaritano, pero nosotros, por un estilo religioso, por un carisma religioso, tenemos que ver esas obras como transfiguradas en nuestro carisma. Si somos del Verbo encarnado, es porque tenemos que concentrarnos especialmente en esta verdad dogmática. El Verbo se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo hombre y se unió, como dice el Vaticano II, en cierto sentido, a todo hombre. Entonces cuando se atiende un abuelito en los hogares o un niño discapacitado, uno lo tiene que hacer, sí, como cualquier cristiano, que vea a Jesucristo en él. Pero nosotros especialmente por ese aspecto de la encarnación, tenemos que como prolongar la encarnación y lo que hizo el Verbo haciéndose carne y tocando a un enfermo, lo tenemos que tratar de hacer nosotros. Esa un poco es la idea, ¿no? Padre, el Papa Francisco llama inclusive en su exhortación apostólica a vivir la alegría del Evangelio. Y uno cuando recorre los hogarcitos, el seminario, ve mucha alegría en la familia del Verbo, ¿no? ¿Cómo hacen para transmitir precisamente eso desde la formación? Me imagino que debe ser, ¿no? Porque uno ve la alegría, gente contenta, y eso es algo que ustedes traducen, capaz que ustedes mismos, tal vez ustedes mismos no se den cuenta, pero uno de afuera, cuando los conoce la familia del Verbo encarnado, es una cualidad que resalta y mucho. Bueno, está muy bueno escuchártelo y ojalá que sea así, porque es lo que tiene que ser. Y también seguramente un montón de veces, por culpa de uno, o culpa de las faltas de cada uno, no es lo que debiera ser, pero es lo que se busca, porque justamente es como una predicación, tiene que ser una predicación viva de que el Verbo se hizo carne para salvarnos. Entonces hay pecado en el mundo, hay miseria, hay dolor, pero es mucho más importante y es una gran novedad de fe y que me tiene que traer mucha alegría el saber que Dios me amó tanto que se quiso hacer hombre. Y no es que me sugirió un camino de salvación, Él pagó por mí, derramó su sangre por mí. Entonces eso tiene que ser un motivo de alegría. Por eso también ya desde las constituciones, el padre fundador siempre insistió en aprender a festejar, por ejemplo. A festejar litúrgicamente con liturgias bien solemnes, que tengan vida, por eso fomentar la liturgia bien seria, en el sentido de bien cuidada, coros solemnes, pero después de esa alegría, digamos, de la liturgia, pasar a la otra alegría festiva, la del juego, la del fogón, la del sketch, como una expresión de que realmente, más allá de mis pecados y más allá de los dramas del mundo, estoy contento porque me siento amado por Dios. Y reitero, me doy cuenta que Dios envió a su Hijo y se hizo carne por mí. Entonces, eso es lo que se trata. Don Bosco, San Juan Bosco, él siempre insistía en esta alegría, ¿no? Y él decía que en todas las casas salesianas tenía que haber espíritu de familia. Y eso era propiamente el espíritu del oratorio, decía Don Bosco. Bueno, eso nosotros lo hemos querido copiar, digamos, como robarle a Don Bosco, porque ese espíritu del oratorio, ese espíritu de familia, es lo que tiene que caracterizar a cada una de las casas. Así que... Padre, ¿cómo trabaja en el tema de las vocaciones, particularmente en la provincia a su cargo? Porque notamos 85 seminaristas, es una importante cantidad, teniendo en cuenta inclusive, es feo hacer comparaciones, pero la realidad de muchos seminarios no es esta, ¿no? Sí, lamentablemente lo que uno ve en muchas partes es esa falta de vocaciones, ¿no? A Dios gracias, las vocaciones están. Yo creo que hay que pedirlas porque lo pide el Señor. Rogad al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Así que es todo un desafío, hay que rezar más por las vocaciones. Pero después también
hay algo, en una oportunidad, cuando estábamos estudiando en Roma, visitando un santuario, íbamos con 2 o 3 sacerdotes y justo estaba el padre Huela de paso por ahí. Celebramos una Santa Misa, nos presentamos como argentinos y 3 religiosas se acercaron a saludar, religiosas mayores. Preguntaron por esa congregación naciente que era, se sorprendieron cuando escucharon el tema de las vocaciones. Y padre, le dice una de ellas, que resultó ser la superiora, ¿cuál es el secreto para las vocaciones? Ella misma se corrigió sobre la marcha y dice, bueno, me imagino, no es que haya un secreto. Y ahí el padre aprovechó y dice, sí, hay un secreto. Y es predicar a Cristo crucificado. Se ve que la monjita se sintió en la obligación de completar y decir algo, ella también tenía que aportar algo, así que dice, crucificado y resucitado. El padre le dijo, no, hermana, si usted a los jóvenes les predica de Cristo resucitado, los jóvenes se duermen. Por supuesto que sabemos que ha resucitado, y es la gran alegría, y cada Pascua la festejamos, y cada domingo lo festejamos. Pero es verdad que un joven que está deseando cosas radicales, y que tal vez sin tener idea se pone la camiseta con la imagen del Che Guevara, porque lo ve heroico, jugado, que no estuvo calculando o ahorrando fuerza según la imagen que le han vendido a ese joven. Entonces el joven necesita eso, una cosa radical. Por eso entonces predicarle a Jesucristo tal cual fue. Y que Él dijo, nadie me quita la vida, yo le entrego. Y Él dijo, el grano de trigo para que dé fruto tiene que caer en tierra y morir. Y al que lo quería seguir le dijo, mirá que las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Ese es el ejemplo que entusiasma a un joven. Padre, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este espacio y lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Ha sido un gusto compartir con usted y bueno, será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Adiós. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y para que tengamos curas y monjas, nosotros tenemos que poner algo, la oración, fundamental, para que el Señor, como decía el Padre, envíe más obreros a su mies. Será hasta una nueva oportunidad y gracias por habernos acompañado.